Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto y le informo que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en su reunión de trabajo llevará a cabo la presentación del estudio Infancia y Pobreza realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF en México, y también por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocido como Coneval. Este estudio, hay que destacarlo, permite generar a través de la colaboración de aliados de la escena tanto nacional como internacional análisis comparables de la pobreza y las disparidades que afectan a la niñez en lo relacionado a nutrición, salud, educación y protección social y de la infancia. Le comento que el propio proceso del estudio y los resultados del mismo podrán dar origen a datos, conocimientos y redes que permitirán influir en los planes nacionales de desarrollo y que han inspirado e informado estrategias o enfoques sectoriales para la lucha contra la pobreza, evaluaciones comunes para los países y otros instrumentos para el desarrollo. Pero esto usted lo podrá observar a través de la transmisión del canal del Congreso de esta reunión de trabajo. Acompáñenos. De UNICEF que hoy nos acompañan, sean todas ustedes bienvenidas. Al doctor González Hernández Licona, titular de Coneval, por acompañarnos el día de hoy, bienvenido. A nuestras amigas las senadoras Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Hilda Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, senadora Diva Gastelum, presidenta de la Comisión para Igualdad de Género, y a la senadora Marta Elena García, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Les extendemos el saludo y el interés por su participación. El estudio que hoy, en unos minutos más, nos presentarán, Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2008-2010, es un tema no solo necesario de observar, sino propicio y urgente por atender. De acuerdo con los indicadores más recientes de desarrollo social, podemos ver que los principales afectados entre los 56 millones de pobres que existen en nuestro país son niños, y gracias a este estudio que hoy se nos presentará, vamos a saber con precisión que son 21.4 millones de niños y adolescentes los que están en situación de pobreza. Este 21.4 millones de niños representan entre la población de este sector o de este segmento de población aproximadamente el 53.8. El estudio de hoy nos convoca no solamente a verlo con absoluta seriedad, pero es más preocupante que cada número que se presenta aquí es un ser humano, es una persona que necesita el apoyo inmediato. Todas las particularidades tienen nombre y tienen un rostro, y es por ello que resulta fundamental atender a cabalidad con acciones lo que este estudio que UNICEF y Coneval determinan. No tenemos tiempo, no podemos perder el tiempo. La pobreza no es un tema de probabilidad, es una realidad que tiene una solución en la posibilidad de una estrategia e instrumentación, y que tenga como fin y con toda determinación trabajar de manera sistemática, ordenada y puntual para que este mal no sea permanente y no sea el destino último para nuestros niños y jóvenes. Refiero una cosa que del estudio me pareció muy importante, y hoy nos invitan a una realidad, a separar aquello que la política construye y los ánimos electorales rehuyen, y que es la responsabilidad como Estado ante esta circunstancia
La pobreza no se detiene por nuestras discusiones y mucho menos el hambre, y menos en estos niños y en los adolescentes. No se puede ser justo a propósito de la injusticia. Es injusto que por las discusiones que encontramos aún hay gente que llega a la cama sin comer, sin tomar un alimento diario, o que tal vez pierda la vida por desnutrición. Lamentablemente eso sucede en México, en nuestro país. Estamos perdiendo a personas que mueren por falta de alimento. Y es de la mayor urgencia construir desde esta soberanía el acuerdo, el consenso y el entendimiento necesarios para tomar acciones que permitan trabajar por la niñez de nuestro país y con ello por nuestro futuro. Hoy es el llamado, hoy es nuestra oportunidad, y estoy segura de la acción política de todas mis compañeras senadoras que hoy presiden comisiones relevantes y de una gran importancia en este tema, que vamos a trabajar por México, por las niñas y niños y por nuestros adolescentes. Muchas gracias y sean bienvenidos. Muchas gracias a la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación. Queremos aprovechar para dar la bienvenida y saludar la presencia de Erika Strand, jefa de Políticas Públicas de UNICEF. También damos la bienvenida a Alison Sutton, jefa de Protección de Derechos de la Infancia de UNICEF. Ana Güemes, oficial de Política Social de UNICEF. Carla Gallo, oficial de Protección de UNICEF, bienvenida. Paula Ramírez, oficial de Política de UNICEF. Rocío Ortega, oficial de Comunicación de UNICEF. Y a Mónica Sayrols, asistente de Comunicación de UNICEF. Bienvenidas todas, gracias por su presencia. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra a la señora Isabel Crowley, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en México. Por favor. Buenos días a todos y a todas. Senadora Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Senadora Hilda Estela Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Señora Cristina Díaz, Gracias, presidenta de la Comisión de Gobernación. Senadora Diva Adamina Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Personalidades y funcionarios que hoy nos acompañan, colegas de UNICEF, medios de la prensa, muy buenos días. En nombre de UNICEF México, agradezco la invitación que el Senado de la República nos ha hecho para presentar esta mañana el estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niños, Niñas y Adolescentes en México 2008-2010. Me da mucho gusto estar en este recinto tan importante para la vida democrática del país y compartir con ustedes este esfuerzo de investigación que realizamos con EVAL y UNICEF de manera conjunta. Queremos comentarles que en el poco tiempo que tengo de haber llegado a México, me he dado cuenta de la decisión y el empuje con que trabajan los poderes educativo y legislativo en coordinación con la sociedad para avanzar hacia un país más equitativo y justo, con mayor cohesión social y con mejores condiciones para consolidar un desarrollo económico sostenido. Lo anterior es especialmente importante si nos referimos a los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pues todo el esfuerzo que hagamos para que ellos tengan acceso a educación, salud y a un desarrollo integral es crucial para la cohesión social, el desarrollo de la competitividad y la prosperidad del país. Los niños, niñas y adolescentes conforman una tercera parte del total de la población mexicana, como un 35%,
0,1%, y son poco más que 40 millones de personas, de seres, que representan un gran potencial para México y son el futuro de México. No obstante, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de facilitar a esos niños y niñas las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, que tomemos conciencia de un hecho preocupante, que a 23 años de que México ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño, a la mitad de la población infantil en este país, es decir, 21 millones o 53%, padece de pobreza. UNICEF y CONAVAL han unido esfuerzos para visibilizar la situación de la niñez que se encuentra en pobreza y analizar la evolución del fenómeno con base en los datos disponibles desde 2008 a 2010. Se trata de un estudio que busca apoyar la toma de decisiones de todos los actores involucrados en el cumplimiento progresivo de los derechos de la infancia, entre los cuales el Congreso juega un papel primordial. En unos momentos, el doctor Hernández Licona expondrá en detalle los hallazgos del estudio. Yo solo quiero comentarles que hemos encontrado que la población infantil y adolescente sigue enfrentando mayores niveles de pobreza en comparación con el resto de la población mexicana, un 6% de desnivel, entre 53 y 46%. La alta proporción de población infantil y adolescente bajo en pobreza y la incidencia de la pobreza extrema entre la población rural y indígena representa, como sabemos, una violación de los derechos y constituye desafíos que obstaculizan el crecimiento económico y la cohesión social del país, indispensables para lograr desarrollo, equidad, prosperidad y paz. Este estudio nos permite ver que si bien se hay presentado avances en materia de cobertura en servicios de salud y acceso a seguridad social, aún existen grandes retos para garantizar el cumplimiento de estos derechos sociales a la población infantil. En 2010, aproximadamente 30% de niñas, niños y adolescentes, equivalente más o menos a casi 12 millones de personas, carecían de acceso a servicios de salud por parte de alguna institución pública o privada. Asimismo, 3 de cada 5 personas de 0 a 17 años carecían de algún tipo de acceso a la seguridad social, lo cual implica que 25 millones de personas en este grupo de edad no contaban con mecanismos de protección social. Es necesario destacar que el único de los indicadores de carencia que aumentó entre 2008 y 2010 fue el acceso a alimentación, mientras que en 2008 21,7% de la población total, es decir, 23 millones de personas, presentó esta carencia. Para 2010 este porcentaje aumentó a 24,9%. Entre la población infantil y adolescente, esta carencia fue significativamente mayor que en la población general, pasando de 25,7% en 2008 a 29,5% en 2010. La evolución que ha tenido el acceso a la alimentación entre 2008 y 2010 resulta consistente con la evolución de la desnutrición crónica que reflejan otras encuestas nacionales, lo cual es especialmente preocupante entre la población indígena, que sufre tres veces más que el resto de la población normal. Quiero llamar la atención sobre este punto porque los efectos de la desnutrición en las primeras etapas de vida son irreversibles, jamás se pueden recuperar. Así que atender este tema de la desnutrición infantil no solo es urgente, sino que debe mantenerse como prioridad para lograr revertir los indicadores actuales. Combatir la pobreza infantil requiere de un gran compromiso, pues más de 5 millones de niños, niñas y adolescentes están experimentando las más severas privaciones en el ejercicio de los derechos sociales al estar en pobreza extrema. 5 millones. Si no se revierte, la pobreza en la infancia y la adolescencia puede adquirir una condición permanente.
y tener mayores posibilidades de reproducirse en la siguiente generación. Así que es necesario que todos, a partir de este momento, unamos fuerzas y voluntades de forma inmediata para darle solución. Los parlamentos y sus miembros pueden ser los defensores más prominentes de la niñez, ya que tienen la facultad de legislar, vigilar la actividad de los gobiernos, asignar recursos financieros, fomentar la toma de conciencia sobre los problemas más apremiantes que afectan la infancia y usar su influencia para orientar la política, tanto legislativa como de los medios de comunicación y de las políticas públicas a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La actual legislatura está en una posición privilegiada para aprovechar la favorable conjuntura que abren las reformas constitucionales de 2011, para crear un marco legal orientado a la garantía integral de los derechos de la infancia, mismo que habrá que traducirse en una arquitectura institucional y de políticas públicas con una adecuada regulación de la concurrencia entre sectores y órdenes de gobierno para alcanzar este objetivo. De hecho, ya ustedes, los senadores y senadoras, han dado un paso muy importante con el acuerdo legislativo rumbo a una legislación integral para promover y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que firmaron el pasado 17 de abril. UNICEF acompañará los esfuerzos de la agenda que se desprende de este acuerdo, facilitando insumos, cooperación y apoyo que está en nuestras manos, para avanzar así a una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, conforme lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Le instigamos a seguir avanzando por una agenda integral de cumplimiento de los derechos de toda la infancia. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la señora Isabel Crowley por su intervención. A continuación, damos el uso de la palabra al doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Muy buenos días a todas ustedes, a todos ustedes, a las senadoras Magdalena García, Hilda Estela Flores, Angélica de la Peña, Cristina Díaz, señora Diva, Adamira Gastelum, a Isabel Crowley de UNICEF. Nos da mucho gusto realmente, como siempre, senadoras que nos inviten, digo senadoras porque no hay senadores hombres, entonces muchas gracias a las senadoras mujeres por habernos invitado y por estar aquí para comprender mejor la situación de niñas y niños en pobreza. El objetivo principal del estudio que presentamos aquí y que hemos presentado en otros foros es precisamente de manera conjunta UNICEF y Coneval poner lo mejor de las dos instituciones. Por ejemplo, UNICEF tiene el objetivo, la ocupación, el mandato de velar y de analizar los derechos de niñas y niños, y el Coneval tiene el mandato de medir la pobreza de manera multidimensional, que como vamos a ver ahorita, esto implica incorporar en la medición de pobreza elementos de derechos sociales de la población, incluidos niños y niñas. Entonces, conjuntar lo mejor de las dos instituciones para dar una panorama de la situación de niños y niñas. Ese es el objetivo de esta presentación. Ya Isabel adelantó algunas cifras que por supuesto también ustedes han conocido, pero a las cuales quiero referirme a continuación. La siguiente, por favor, no sé si alguien me va a ayudar ahí a pasar. La siguiente. Bien, aquí me detengo un segundo y voy a usar 3 minutos de tu tiempo para recordarnos a todos de qué manera se mide la pobreza en el país a partir de lo que mandató el Congreso al Coneval. El Congreso tuvo el tino de que México pudiera medir la pobreza utilizando varios factores o elementos que afectan a la población y que es una forma de mostrar la pobreza y es una forma de entender la pobreza. Por ejemplo, los problemas que las familias sufren en el día a día
pudieran ser ingresos bajos. Por lo tanto, el Congreso nos pide que adentro de la medición de pobreza incluyamos el problema de ingresos bajos de la población. El segundo tema que nos pide el Congreso para medir pobreza es medir el rezago educativo de la población. ¿Qué implica el rezago educativo de la población? Implica dos elementos separados. Para niños menores de 16 años implica no ir a la escuela, no poder ir a la escuela, lo cual por supuesto afectará su futuro como ciudadanos. Y a los adultos es rezago educativo no haber completado su educación básica, ya sea primaria o secundaria, dependiendo de la ley que les tocaba en su momento. Eso es rezago educativo. El tercer elemento que nos pide incluir la ley es el tener o no acceso a servicios de salud. Es decir, hasta qué punto las familias, los niños y las niñas tienen acceso a el IMSS, el Seguro Social, el Seguro Popular o incluso hospitales privados, hasta qué punto está la derechohabiencia en salud. El cuarto elemento es el acceso a seguridad social, que implica ¿qué? Implica ir algo mucho más que salud, implica que las familias y los componentes de las familias tengan empleo formal con acceso a la derechohabiencia formal, que haya pensiones para adultos mayores, que haya lo necesario para la protección de la población vía lo que hoy tenemos como empleo formal. El elemento quinto es hasta qué punto está la calidad y espacios de la vivienda, hasta qué punto los pisos, los muros, los techos y el hacinamiento está siendo un problema para las familias. El siguiente dimensión es hasta qué punto en la vivienda tenemos agua potable, electricidad, drenaje, y si las familias cocinan con leña, si tienen chimeneas que ayuden a expulsar el humo. El séptimo elemento es ni más ni menos que el acceso a la alimentación. Y esto la ley nos pide medirlo de la siguiente forma. Se pregunta a la población si en los últimos meses, por un problema económico, las familias, las personas en la familia han tenido que variar su alimentación por un problema económico o han tenido que saltarse una comida o un día de comida entero para niños o adultos, es decir, se han tenido experiencias de hambre. Y finalmente, un elemento de cohesión social. Estas son las dimensiones con las cuales se mide la pobreza y a partir de estas tenemos la información que queremos compartir con ustedes y esto por supuesto, como ustedes saben, es con base en información del INEGI. En julio siguiente, en julio tendremos ya la medición de pobreza de 2012 con información del INEGI, la daremos a conocer públicamente y ahí sabremos qué le pasó a la pobreza en el país y en las 32 entidades entre 2008, 2010 y 2012. Bien, con esto en mente, como ustedes pueden darse cuenta, la medición de pobreza que el país tiene incluye dos elementos relevantes desde el punto de vista de la familia. Por un lado, los derechos sociales están incorporados porque las carencias de educación, de vivienda, de salud, de alimentación son ni más ni menos que derechos sociales, por lo tanto esta medición incorpora un elemento de derechos sociales importantes. Y en segundo lugar, el elemento de ingreso, el elemento de bienestar directo. Los dos elementos son relevantes para, por un lado, entender la pobreza y por otro lado, tener políticas para superarla. La siguiente, por favor. Bien, aquí muy rápidamente, solamente para terminar el concepto de pobreza, recordarnos a todos de qué manera en el Coneval hemos puesto, digamos, para facilitar el análisis de la pobreza, a la población que tiene pobreza, cómo se caracteriza. La población en pobreza tiene dos elementos problemáticos. Por un lado, tiene una o más carencias sociales, uno o más derechos sociales que no están cumplidos, ya sea en educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación, y además esa población tiene ingresos bajos. La población en pobreza sufre al mismo tiempo de dos problemáticas, las sociales de tener carencias sociales y la de ingresos de no tener ingresos suficientes. La siguiente, por favor. Y
adentro de la población en pobreza, es importante también medir y monitorear y evaluar qué pasa con la población que doblemente sufre los dos problemas de manera más profunda. Es decir, población que tiene 3 o más carencias sociales al mismo tiempo y un ingreso aún menor, un ingreso que ni siquiera es el valor de la canasta alimentaria, a la que le hemos llamado pobreza extrema. La siguiente. Y esto es esta forma de mapear a la población de México en ese cuadrante para hacer un poquito más fácil el entendimiento de la pobreza, implica algo como que muy obvio en políticas públicas. Implica que para reducir la pobreza en el país, para niños y adolescentes o para la población en su conjunto, se requieren 2 tipos de políticas. Las políticas estrictamente sociales, becas, apoyos a adultos mayores, apoyos para la alimentación, mejorar la calidad de la vivienda, que reducen las carencias sociales, digamos, a la derecha. Esas son políticas importantes, pero el complemento evidente es las políticas económicas que hagan incrementar el ingreso de las y los mexicanos en el país. Las dos van de la mano. Si las políticas sociales y económicas no van de la mano, será difícil observar una reducción de la pobreza en el futuro, como ha sucedido en México en los últimos años. Parecería, y resumo lo que viene a continuación, parecería que en México hemos avanzado en años recientes en reducir las carencias sociales, es decir, en aumentar las coberturas básicas en educación básica, en pisos firmes, en salud, pero lo que no hemos podido lograr es incrementar el ingreso de los mexicanos, que implica empleos, implica crecimiento e implica salarios con mayor poder adquisitivo. Cuando alguna de las dos falla, la pobreza no puede caer de manera acelerada. La siguiente, por favor. Hallazgos del estudio en concreto. La siguiente. Aquí se ve medio lejos, pero tienen ustedes la presentación. El primer hallazgo que ya lo decía Isabel, es cuando uno ve el nivel de la pobreza de niños y adolescentes. Mientras que a nivel país, en 2010, estos son datos de 2010, el 46.2% de la población era pobre en México. Cuando uno va a la población menor de 18 años, este número se eleva a 53.8%. Es decir, la incidencia de la pobreza es más alta entre niños y adolescentes que con el resto de los grupos de edades del país. Por lo tanto, es cierto, como dice Isabel, mencionar que aún y a pesar de los esfuerzos que hemos hecho a nivel de federación y de gobiernos locales, sigue siendo cierto que más de la mitad de los niños, 21.4 millones de niños, están en la pobreza. Y dentro de ellos, el 13% son pobres extremos. 13% a diferencia de los 10.4% de pobreza extrema del conjunto del país. Nuevamente, en pobreza y pobreza extrema, los niños son más vulnerables que el resto de los grupos de edad, grupos etarios del país. Entonces, ese es el primer gran hallazgo. El segundo, la siguiente, por favor, tiene que ver con qué pasó entre 2008 y 2010. Y aquí resulta importante el haber tenido una medición de pobreza que incluya muchas dimensiones, como lo pide el Congreso, porque cuando uno desglosa lo que pasa con la pobreza, uno puede entender la dinámica de la pobreza y uno puede tener políticas públicas que apoyen cada problemática. Por ejemplo, en esta gráfica uno puede ver lo siguiente. Primero, la parte azul, digamos, las columnas azules que van para abajo, esos quieren decir buenas noticias entre 2008 y 2010. ¿Qué quiere decir? Que las carencias de acceso a los servicios de salud, la carencia de seguridad social, la carencia de vivienda se redujeron. Es decir, las coberturas aumentaron, lo cual implica que las familias en general tuvieron una mejor situación en coberturas básicas. Esas son las noticias buenas que hay que reconocer.
¿cuáles son las noticias que también hay que reconocer que no fueron buenas en 2008-2010? Y fue que aumentó, ahí en rojo, la carencia de acceso a la alimentación de los niños en casi 1.4 millones de niños que aumentaron su carencia de acceso a la alimentación, y también a las familias con estos niños. Hubo más familias con ingresos bajos entre 2008 y 2010. Los dos elementos sucedieron en México: la buena noticia de mejor cobertura básica y la mala noticia de un aumento en la carencia y una reducción del ingreso, lo cual, cuando uno desglosa la pobreza, son elementos que uno puede analizar. Uno puede decir, por ejemplo, de ahora en adelante habrá que continuar, por supuesto mejorar, pero seguir fortaleciendo lo que hemos hecho bien como país y como estados y como municipios de mejorar coberturas básicas, pero hay que hacer cosas adicionales, diferentes, para resolver el problema de la alimentación y resolver el problema de que México necesita familias con mayor ingreso. En el neto de los dos, cuando uno suma, digamos, lo que pasó con las buenas y malas noticias, sucedió que la pobreza de niños y niñas en los 2 años prácticamente no cambió, a diferencia de lo que pasó con la pobreza a nivel país, que si ustedes recuerdan aumentó en 3.2 millones de 2008 a 2010. Eso pasó en el país en su conjunto. En el grupo de niños la pobreza no cambió, en buena parte porque las buenas noticias de las coberturas se cancelaron con las malas noticias de los ingresos, y en neto quedamos igual. Es decir, que puede ser un vaso medio lleno o medio vacío. Que la pobreza no haya cambiado, para alguien puede ser una buena noticia en medio de la crisis, pero hay que reconocer que estos dos elementos, alimentarios y de ingreso, no prosperaron en el país. La siguiente, por favor. Aquí simplemente, por si alguien quiere adentrarse ya en los números concretos de los niños y las niñas, pongo algunos ejemplos. Tampoco se puede ver muy bien, pero digamos, en rezago, en acceso a los servicios de salud, el porcentaje de carencia cayó de 41% a 29%. Es decir, la cobertura en términos de salud para niños y niñas mejoró. Sin embargo, la carencia por alimentación pasó del 25% al 29%, lo cual implicó un incremento en la carencia alimentaria, lo cual implica la dualidad de la política social, si quieres, en México, y la política económica. La siguiente, por favor. Y luego tenemos el estudio por regiones. Y aquí también quisiera mencionar un elemento que para el Coneval ha sido siempre muy importante y, por supuesto, de interés de política pública. Por un lado, si uno ordena a los municipios o a los estados por el porcentaje de población en pobreza, si la variable principal es el porcentaje, evidentemente estados como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, que están aquí en mayor oscuro, son estados con el mayor porcentaje de población en pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que porcentajes del 70%, del 65% son elevados para esos estados, y por supuesto el Estado mexicano requiere atención para estados de esa naturaleza. Pero si el ordenamiento lo hacemos no por porcentaje, sino por número de población en pobreza, la siguiente, entonces tenemos que el ordenamiento cambia. Aquí el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Puebla, Jalisco son los estados que aportan más población de pobreza, lo cual también implica una prioridad de política pública. A partir de eso, como Coneval hemos sugerido que el combate a la pobreza y la pobreza extrema tenga tanto elementos de porcentaje como elementos de volumen de población en pobreza, lo cual implica ir a 2 tipos de municipios y a 2 tipos de estados diferentes, pero igualmente importantes. La siguiente, por favor. Una dimensión en la cual México nunca ha salido bien es cuando uno compara lo que le sucede a la población indígena contra la población no indígena. Prácticamente cuando uno hace cualquier análisis
casi de cualquier cosa: salud, esperanza de vida, asistencia escolar. La población indígena sale en peor circunstancia que la población no indígena. Por ejemplo, en rezago educativo, la población indígena en rojo tiene mayor rezago educativo que la población total del país. También es cierto para salud, para seguridad social, para vivienda y para alimentación. La problemática de alimentación indígena en las edades de menos de 18 años, niñas y adolescentes, la problemática de alimentación es peor en los indígenas que en la población que no es indígena. La siguiente, por favor. Algún resumen de caracterización de factores que inciden en la pobreza indígena infantil y la pobreza infantil y adolescente es pertenecer o ser una familia indígena con hogar ampliado, grande, con una alta tasa de dependencia que implica un solo perceptor en el hogar en vez de varios, jefe de hogar sin educación y también, ya lo decíamos, pocos perceptores de ingreso en la familia. Estos elementos inciden en que haya más pobreza entre niños y adolescentes. La siguiente, conclusiones y recomendaciones. La siguiente, por favor. Bueno, algunas conclusiones y elementos que hay que reforzar. 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes indígenas vivían en situación de pobreza en 2010 y 1 de cada 5 estaba en pobreza extrema. La población entre 0 y 5 años presenta mayor porcentaje de pobreza y vulnerabilidad. En vez del 53.8% de los niños en su conjunto, este grupo de 0 a 5 años es de 55.8%, casi 56%, 2 puntos más que el resto de las edades. La siguiente, por favor. Evidentemente, los retos del Estado mexicano para mejorar la situación de niños y niñas y adolescentes es invertir en la niñez de forma progresiva y continua, que implica invertir en salud, invertir en educación. Decía Isabel con razón, esta es una ventana de oportunidad, las edades tempranas, en nutrición esto puede ser de 0 a 2 años, que podrían ser, si no se solucionan, irreversibles para niños y niñas en el futuro. Atender las carencias sociales en materia de salud, alimentación y educación específicamente. La población menor de 18 años con garantizar el acceso a la seguridad social a través de padres y cuidadores. La siguiente. Mantener a los niños y niñas en el sistema educativo el mayor tiempo posible. Asegurar el acceso universal a la alimentación para reducir la vulnerabilidad en contextos de crisis económicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Gonzalo Hernández Licona por sus ilustrativos comentarios. A continuación vamos a dar el uso de la palabra a la senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero primero que nada felicitar y agradecer a la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, que tuvo la iniciativa de poder tener este encuentro. De verdad, gracias, senadora Cristina Díaz, felicidades, no solo por el evento, sino por compartirlo, porque creo que algo de lo más importante que tenemos aquí que sobresaltar es que estamos las presidentas de las 4 comisiones que hoy estamos aquí sentadas en esta mesa, estamos trabajando unidas, estamos trabajando, las 5 presidentas de comisiones estamos trabajando unidas en el propósito de sacar adelante los retos más importantes que enfrenta nuestro país en materia del reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Saludo con especial afecto a Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, quien ha sido una aliada también del Senado de la República, una mujer comprometida con las legisladoras y legisladores de este Senado, y también agradecer y apoyar por esa solidaridad al doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, que también pues ha estado siempre con la disposición de poder apoyarnos en nuestro gran trabajo, en nuestra gran tarea que es la legislativa. Saludo a la
senadora Angélica de la Peña, a la senadora Marta García, a la senadora Diva Adamira Gastelum, y reitero mi gratitud también porque juntas, todas las presidentas de estas 5 comisiones, estamos trabajando muy comprometidas por los temas que ya comenté al inicio. Felicitar, antes de plantearles algunos temas, felicitar a UNICEF y Coneval por este gran esfuerzo que se hizo en materia de búsqueda de información, de búsqueda de datos y búsqueda de un trabajo que se cristaliza en lo que hoy aquí nos muestra Coneval y UNICEF. De verdad, felicidades. Felicidades por el trabajo conjunto que se ha hecho, pero sobre todo porque ustedes hoy nos están aquí, a las legisladoras presentes y al Senado en su conjunto, nos están mostrando una realidad ante la cual no nos podemos quedar al margen ni de la atención ni de la acción. No podemos estar al margen ni de la atención ni de la acción legislativa, por un lado, pero de gestión también por otro lado. Creo que tenemos mucho por hacer. Son datos muy crudos los que hoy estamos aquí viendo y que viven miles de familias y ya por números millones de personas en este país. Pero nos han dado cifras que debemos de ponerles rostro también, porque luego nos vamos a los millones y no les ponemos un rostro. Hay que ponerles rostro y las debemos de convertir también estas cifras y esta información en un trabajo muy serio de parte nuestra, y yo aquí lo comprometo, mi trabajo y el de todas nosotras y nosotros para hacer posible que esto pueda cambiar en nuestro país. Es innegable que a través de la historia la capacidad de ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en el marco jurídico nacional e internacional ha estado estrechamente vinculado con la cuestión económica, y hoy aquí lo hemos visto, pues aquel que carece de recursos económicos tiene por ende menor posibilidad de ejercerlos, ya sea por la falta de conocimiento generado por el impedimento al acceso de los procesos de enseñanza, o por la falta de recursos para echar a andar los mecanismos que permiten ejercerlos. Y hoy aquí muy claramente lo hemos visto en la exposición del secretario ejecutivo del Coneval. Esta relación entre pobreza e incumplimiento de derechos ha impulsado el surgimiento de un enfoque analítico para la comprensión de la falta de capacidad de ejercicio de derechos con la pobreza o el papel que juegan entre ellos, pues mientras hay quienes los clasifican como consecuencias directas, hay otros que califican a la pobreza como la mayor crisis de los derechos humanos, y esto hay que reconocerlo. Sabedores de ello, en el Congreso de la Unión y especialmente y específicamente aquí en el Senado de la República, estamos dando este otro gran paso, el consecuente al reconocimiento de los derechos humanos, que radica en diseñar las estrategias que permitan a todas las personas ejercer sus derechos sin importar las particularidades, pues si bien hoy las condiciones están dadas para que todos, de manera general, podamos conocer nuestros derechos y alzar la voz para exigir su cumplimiento, necesitamos reforzar los procesos que desde lo particular permitan que todas y todos podamos ejercerlos en igualdad de oportunidades, cumpliendo con el principio de justicia social y convirtiendo a México en el país garantista que todos anhelamos. Por tal razón, estudios como el denominado Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2008-2010, que hoy ha sido aquí presentado, son el mejor instrumento que tenemos los y las legisladoras para desarrollar la actividad que nos ha sido encomendada, pues los diagnósticos con análisis precisos son la base más sólida para desarrollar el quehacer legislativo e impulsar la consecución del anhelo descrito. Lo anterior, amigas y amigos, sin dejar de lado uno de los más grandes aportes de este análisis, que consta en la demostración científica de la vinculación que hay entre la pobreza y la exclusión social basada en la falta del ejercicio pleno de los derechos humanos. Estamos
hoy en abril, en un mes en el que el 30 de abril en este país se conmemora a las niñas y a los niños. Y por supuesto que sí es un mes para celebrar, para conmemorar, pero es un mes también para hacer compromisos, para dejar muy en claro que hay mucho por hacer por las niñas y los niños de este país, que tenemos un instrumento jurídico que tenemos que actualizar, que tenemos que poner a la vanguardia, y todas y todos aquí en el Senado estamos empeñados en generar no un instrumento jurídico solamente, sino el mejor instrumento jurídico, incluso de vanguardia a nivel Latinoamérica, para las niñas y los niños. En este sentido y en lo particular, como presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, he encontrado datos alarmantes como el que señala que el 53.8% de niñas, niños y adolescentes viven en pobreza, no solo económica, sino social y de respeto a sus derechos, aspecto que deja de manifiesto el gran reto al que nos enfrentamos y que debemos acelerar el paso. Así, no me queda más que agradecer nuevamente la presencia de UNICEF y Coneval en este Senado, agradecer nuevamente a la senadora Cristina Díaz y reconocer el trabajo realizado en el estudio que hoy se presenta y pasará a ser, sin lugar a duda, una herramienta preponderante en nuestro trabajo para el fortalecimiento del marco jurídico nacional. Por su atención, muchas gracias y nuestro compromiso aquí de manifiesto. Gracias. Agradecemos la intervención de la senadora Hilda Flores Escalera y damos paso a la intervención de la senadora Marta Elena García Gómez, presidenta de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer la participación en este foro de mis compañeras senadoras Cristina Díaz, Hilda Flores, Diva Gastelum y Angélica de la Peña, presidentas de las comisiones de Gobernación, de Atención a Grupos Vulnerables, para la Igualdad de Género y de Derechos Humanos, quienes en diversas ocasiones han manifestado su compromiso con la infancia y la adolescencia en nuestro país. Asimismo, saludo muy especialmente a la señora Isabel Crowley, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México. Isabel, bienvenida, cuentas con nosotros para desarrollar trabajos en bien de los niños, las niñas y los adolescentes. Igualmente, saludo al doctor Gonzalo Hernández Licona, secretariado ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, a quienes la presentación de los resultados del estudio sobre pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, sin duda estos datos nos revelan lo prioritario que es la atención de este sector de la población y la responsabilidad que adquirimos como sus representantes. Nuevamente, gracias, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos al Senado de la República. Por supuesto, agradezco la presencia del público que el día de hoy nos acompaña. Sabemos que entre ustedes se encuentran representantes de la sociedad civil, de la academia y de organismos y dependencias gubernamentales que han estado presentes en las actividades que el Senado de la República ha puesto en marcha para atender el tema y que además en diversas ocasiones nos han brindado su apoyo para trabajar de manera conjunta a favor de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. El tema que hoy nos ocupa realmente presenta características muy particulares en la infancia y en la adolescencia, el fenómeno que la pobreza genera en las niñas, los niños y en los adolescentes, daños graves y en ocasiones irreversibles. Como ya se ha mencionado, el análisis de la pobreza en la infancia y en la adolescencia nos permite comprender la coexistencia de diversas dimensiones de la desigualdad que afectan el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. No obstante, la probabilidad de que se vuelva permanente es más alta que en el caso de los adultos y tiende a reproducirse en la siguiente generación, lo cual compromete el desarrollo presente y futuro
de las niñas, los niños y los adolescentes. Asimismo, debemos recordar que la pobreza también tiende a relacionarse con otros problemas sociales, tales como la violencia y la discriminación. En este sentido, coincido en que las dimensiones de la desigualdad se expresan a partir de las disparidades registradas entre la población indígena y la población en general, así como la desigualdad que persiste en las zonas rurales y urbanas y entre las diferentes regiones geográficas del país, fenómenos que ya han sido abordados con mayor amplitud a todos nuestros invitados. Aun cuando sabemos que existe un largo camino por recorrer, quiero comentarles que en el marco de la conmemoración del Día del Niño la semana pasada, presentamos 8 acciones a través de las cuales en el Senado de la República estamos conscientes que tenemos la responsabilidad de generar una agenda transversal para la promoción y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia, que además se exprese a partir del cumplimiento de las recientes reformas en materia de derechos humanos y que retome los principios que estipula la Convención de los Derechos del Niño y los 2 protocolos facultativos que hasta el momento han sido ratificados por el Estado mexicano, así también como las diversas convenciones e instrumentos internacionales de los que México es parte. Por esta razón, las acciones se han dirigido a la atención prioritaria que requiere la niñez, entre las que destaca la legislación integral en la materia, la promoción de un diagnóstico nacional sobre la situación de la niñez y la adolescencia en México, que sustente la creación de esta nueva ley y de otras acciones que garanticen de manera integral los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, quiero felicitar el esfuerzo conjunto del UNICEF y del Coneval, ya que el estudio nos permite comprender el fenómeno de la pobreza y las disparidades que operan entre la población infantil y adolescente de nuestro país. Tengan la seguridad que desde el Senado nuestra intención es escuchar y hacer partícipes a todos los sectores que tienen un interés y un compromiso real con la infancia y con la adolescencia. El camino que ha sido recorrido nos permitirá retomar la experiencia y las buenas prácticas y fortalecer la legislación, las acciones, mecanismos y políticas públicas para la atención prioritaria de las niñas, los niños y los adolescentes. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos a la senadora Marta Elena García Gómez por sus importantes comentarios y damos el uso de la palabra a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género. Muy buenos días. Es una gran oportunidad poder compartir esta mesa con mujeres que nos hemos distinguido por esta lucha. Saludo con mucho aprecio a Angélica de la Peña, que ha sido una ferviente luchadora del tema, a Marta Elena, que preside la comisión y que le ha puesto un gran énfasis, a la responsable de grupos vulnerables que han hecho una triada muy importante en el trabajo para los niños y niñas de este país. Muchas felicidades, Hilda. Y bueno, yo vengo aquí como invitada, pero creo que las mujeres de este país también son niñas, y me encantaría ver que pudieran ustedes, porque así lo dijo Gonzalo, que hay una leve diferencia entre los indicadores entre hombres y mujeres. Ojalá pudiéramos hacer un esfuerzo para desagregar. Traté de echarme este magnífico informe. Quiero decirles que estoy apantallada del trabajo que hicieron. Esto es tener compromiso, esto es querer saber y querer resolver los problemas, porque cuando lo leo, lo único que me doy cuenta es que no hemos hecho gran cosa, no hemos podido revertir la sangre, como dije ayer, y el hambre que tenemos en este país. Y gravemente, cuando leo yo esto, cantidades millonarias de niñas
y niños que tienen y adolescentes que tienen este problema. De veras, no me queda más que resaltar, Isabel, representante UNICEF, el gran trabajo que ustedes han venido haciendo por mucho tiempo y que hoy ponen a nuestro servicio un documento valiosísimo. Aquí está una ruta de navegación importante, no hay que inventar nada, no hay que traer nada a la mesa que no esté aquí. Y quiero ponerles a ustedes, en estos últimos días, yo he presentado, por ejemplo, la ratificación del convenio Lanzarote, que es una de las broncas más serias que tiene este país por el tema del abuso sexual. Hoy pasa también la ratificación del 138 de la OIT por el tema de trabajo infantil, una reforma constitucional igualmente para poder parar que los niños sigan en los surcos. Yo vengo de un estado eminentemente agrícola y los niños, no importa la edad, desde 5, 3 años hasta 18 ya están trabajando. Creo que el compromiso es muy claro y quiero decirles algo más interesante. No solamente nos traen números que parecieran fríos, pero no lo son, son altamente alarmantes. Es increíble que no puedas asombrarte ante una necesidad tan importante como es poder blindar a la nueva generación, porque de eso se trata. Si México se ha distinguido por los ninis, que a donde te paras en cualquier parte del mundo, lo primero que te preguntan es Juárez y los ninis, yo espero que no sigamos siendo una estadística negativa fuera de este país y dentro tampoco. Pero quiero agradecer enormemente a UNICEF porque le di una buena repasada, qué bueno que me dejaron al último, porque ustedes están generando también una propuesta, las conclusiones y las recomendaciones, y están generando 3 líneas de acción valiosísimas, que no solamente dice por qué tenemos este problema, sino cómo podemos empezar a disminuir y revertir esta situación. Pero más aún, nos están presentando 3 vínculos importantes, y ahí veo al Poder Legislativo. Un Poder Legislativo que mínimamente tiene que estar ocupado en un marco jurídico adecuado. No podemos seguir con un marco jurídico que ni ve a los menores de 18 años. Si seguimos confundidos en un debate que lo único que genera es más desprotección, más estado de vulnerabilidad para esta generación a la que he hecho referencia. Hablan de ustedes también de un vínculo, y le queda a este Poder Legislativo, especialmente a la Cámara de Senadores, por la política exterior. México ha suscrito cientos de convenios internacionales, pero lo que tendríamos que estar haciendo ahorita es que la evaluación sobre la ratificación de este convenio, ¿les ha servido? ¿O solamente es un tema mediático, discursivo, retórico, demagógico, que no les sirve? Eso no le da de comer a los niños, niñas y adolescentes, no le da vivienda. Y más aún, ¿por qué México no ha ratificado los convenios que son urgentes de atender? Yo, de veras, enormemente agradecida por mis compañeras que me hayan invitado, y gran comprometida, porque no le buscamos más. Si queremos de veras hacer algo, leamos este informe en números y veamos las recomendaciones que son totalmente viables. Viables en el sentido que queramos comprometernos y que queramos encontrarle una solución a este problema que solamente en abril lo sacamos, y ojalá continuemos dándole seguimiento para bien de esos menores de 18 años. Muy agradecida, bienvenida a México, Isabel, Gonzalo, ilustrador, tu participación y la de mis compañeras ni se diga. Muy buenos días. Muchas gracias a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, y procedemos a dar el uso de la palabra a la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar la iniciativa de la senadora Cristina Díaz de que presentemos este estudio de Coneval
en el Senado de la República y que además lo hagamos con las comisiones que estamos aquí representadas. Creo que aunque la Comisión de Gobernación no está inscrita como una comisión que tendría que trabajar, que tiene que trabajar hacia el dictamen de la ley en la materia, sí es importante reconocer que es nuestra aliada en donde ella esté. Es muy importante mencionar que hemos coincidido en muchas batallas y siempre hemos trabajado muy bien con la senadora porque somos colegas que construimos y amigas además. Eso es lo más importante. Somos muy solidarias. Entonces, y es muy pertinente la presentación de este estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, porque además estamos las comisiones, solamente nos faltaría la de Estudio Legislativo Primera, que tenemos que trabajar hacia el dictamen todos estos meses en las discusiones, consultas, constitución de foros, etcétera, etcétera, para el dictamen de la ley que nos mandata el artículo 73 constitucional de la reforma del año 2011. Entonces, yo doy un afectuoso saludo también a mi colega Marta Elena García, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, que insisto, tenemos que trabajar para que sea una comisión ordinaria, la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la senadora Hilda Flores, y la senadora, por supuesto, también otra gran aliada de años, la senadora Diva Adamira Gastelum, presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Senado de la República. Y bueno, creo que se han dicho muchas cosas en estas intervenciones. Yo quiero resaltar rápidamente algunos puntos. En primer lugar, destacar que el Coneval es un magnífico ejemplo de lo que puede ser un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal. Primerísimo lugar. Cuando aquí en el Senado de la República discutimos cómo vamos a gestar órganos, incluso la propia ley general en la materia sobre derechos de la niñez, se piensa en uno, el Coneval es un ejemplo de lo que tiene que ser los órganos que justamente se encarguen desde esta autonomía, desde preceptos importantes como tener su propio presupuesto, su propia organización, pueden dotarnos de las herramientas y los insumos que necesitamos para la definición de la política pública, no solamente para evaluar la política pública, sino para tomar decisiones exactamente en los focos rojos donde tenemos que poner mayor énfasis como gobiernos para la resolución de la enorme discriminación que por distintas condiciones sufren niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país. En ese aspecto voy a mencionar rápidamente tres cuestiones. La primera, que me parece fundamental, es que este estudio de Coneval, la propia publicación de el estudio, la promoción, la difusión de todo lo que está haciendo Coneval, no podría darse con tanto éxito sin el acompañamiento de UNICEF. Me parece que UNICEF en México ha sido el órgano de Naciones Unidas que nos mueve a todos, está permanentemente cuestionando que tenemos que cumplir como Estado parte con la Convención sobre Derechos de la Niñez, y entonces yo creo que el acercamiento con UNICEF en nuestros trabajos es fundamental, esencial, inexorablemente la necesitamos al fondo, que esté siempre con nosotros, y damos una bienvenida, por supuesto, a su representante en nuestro país, Isabel Crowley, y a todo el equipo de UNICEF, una parte, porque otra parte está en otros trabajos. Voy a ser muy enfática en algunas cuestiones, porque ya muchas se han dicho aquí. El asunto del origen étnico es una cuestión grave. El asunto de la falta de nutrición pareciera que inexorablemente no se corrige año tras año y sigue estando en foco rojo. Tendríamos que revisar al 2013 y seguramente pareciera que la tendencia es que puede estarse siguiendo la elevación de la desnutrición en niñas y niños menores de 5 años. Eso es muy grave. Pero yo destaco tres cositas. Una, la que refiere a
cómo hay una marginalidad mayor. Es cierto lo que dice la senadora Diva Damira Gastelum, hay que desagregar con mayor énfasis la condición de sexo, porque lo que observamos aquí es que efectivamente sigue la tendencia de discriminación el caso de las niñas. 2, el caso del trabajo infantil. Los datos que se nos dan respecto de cuando hay más de 3 miembros de una familia que trabajan, es mayor incidencia en la pobreza. Nos está alertando respecto al trabajo infantil, el trabajo en adolescentes que no están estudiando. Eso es verdaderamente grave. Hay que insistir en que México apruebe el convenio 138 de la OIT para que México se comprometa a elevar 1 año más la admisión al trabajo. Y por último, me parece que es relevante también insistir en lo que nos están mostrando en Coneval respecto de la educación. Cuando hay una familia en donde los integrantes de la familia tienen más educación, la siguiente generación avanza más en tener más educación. Y lo que estamos haciendo en el país es exactamente al revés. Entre más marginalidad haya de la educación de las familias, sobre todo quienes son los conductores de la familia, nos está al revés incidiendo en que hay más pobreza, hay más extrema pobreza, hay más marginalidad social, hay más discriminación y sobre todo hay una altísima exclusión social. En un país que está dentro de los 20 países que tienen más recursos en el mundo, eso francamente no debiera existir. No hay absolutamente ninguna situación que se pueda argumentar desde el punto de vista económico y financiero que pueda ser un argumento para no resolver la enorme discriminación, la enorme desigualdad social que sobre todo efectivamente, como nos lo ha dicho Isabel, va a impactar a las nuevas generaciones de manera irremediable y entonces no van a tener expectativas de vida. Yo creo que hay que insistir en que el proyecto de vida es un derecho sine qua non. La propia condición de humanidad tiene que garantizar que tomemos todas las medidas legislativas para que ciertamente tengamos posibilidades de garantizar el proyecto de vida al que tienen derecho todas las niñas, todos los niños, todas las y los adolescentes menores de 18 años en nuestro país. En recomendaciones hay un apartado sensacional. Dice: a pesar de que México ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y de la infancia, y de que tiene un marco jurídico nacional que procura su promoción, especialmente a partir de la promulgación de la reforma constitucional sobre derechos humanos del 2011, es preciso impulsar y fortalecer los mecanismos integrales de protección que permitan que esos derechos sean efectivamente asegurados a toda niña, a todo niño y a todo la o el adolescente. Los resultados del estudio permiten esbozar algunas líneas de acción enfocadas en la reducción de la pobreza en la infancia y la adolescencia a fin de atenderla de manera diferenciada con políticas orientadas hacia el cumplimiento universal de los derechos humanos. Aquí está inscrito la tarea que tenemos que hacer como Congreso de la Unión, como Senado de la República, y muchas gracias, Cristina, por haber convocado esta reunión. Gracias. Muchas gracias. Saludamos la integración del senador Patricio Martínez García, integrante de la Comisión de Gobernación, a esta reunión. Y pues con esta intervención de la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, damos por concluida la presentación del estudio Pobreza y Derechos Sociales de Niñas, Niños y Adolescentes en México 2008-2010 en el Senado mexicano. Asimismo agradecemos a quienes nos siguieron por el canal del Congreso y a todas y todos los presentes. Muy buenos días.